Anoche, después de la misa, la cena del Señor, Jesús va al huerto de los olivos y empieza todos los sucesos dramáticos de la pasión. Es la hora de las tinieblas que se desencadena contra Jesús. Como hemos dicho, lo importante es que podamos vivir estos acontecimientos no como espectadores pasivos mirando desde lejos, sino con la mirada fija en Jesús, buscando participar, involucrarnos, pensando que en todos los acontecimientos de este día nosotros estamos ahí presentes. Podemos ver los distintos personajes que van a aparecer en este día Viernes Santo. Por una parte, vemos como toda la malicia, toda la maldad humana, toda la perfidia se manifiesta delante de Jesús. Podemos ver, por ejemplo, la traición de Judas, la cobardía de los demás apóstoles que arrancaron dejando solo a Jesús. Podemos ver la dureza, la hipocresía de las autoridades judías. Podemos ver esa cobardía, podríamos decir, de Pilato, ese traicionar la propia conciencia. Podemos ver la frivolidad, la sensualidad de Herodes, la bajeza, la crueldad de los soldados. Bueno, son sin duda distintas formas en que la malicia humana se presentó el Viernes Santo en la pasión y muerte de Jesús. Podemos pensar, podemos imaginar lo que habrá sentido Jesús, los sentimientos de su corazón al ver delante de sus ojos toda esa maldad humana concretizada, visible en estos personajes que acabamos de recordar. Gran parte de su pasión Jesús la vivió solo, en total soledad. Sin embargo, hay también algunos rostros amables que acompañaron a Jesús y que se presentaron en algunos momentos de su pasión. Quizás fueron los menos, porque los más fueron estos rostros, podremos decir, en los cuales se manifiesta la malicia humana, la perfidia del hombre. Pero también hay algunos rostros amables y en ellos me quiero detener en esta mañana oración, porque quiera Dios que no nos veamos representados en estos personajes maléficos, podríamos decir. Bueno, a lo mejor alguna vez lo hemos sido, a lo mejor alguna vez sí hemos traicionado a Jesús, alguna vez le hemos dejado solos, pero yo creo que ahora, queremos estar junto a Él y por eso en esta mañana de oración lo invito a que centremos la mirada en estos personajes amables. Sin duda, los grandes consuelos de Jesús, ¿quiénes fueron? La Santísima Virgen, San Juan y las santas mujeres que estuvieron junto a Él en el Calvario. Pero me quiero más bien detener en otros personajes amables, quizás menores, de la pasión. ¿Cuáles son esos otros personajes amables? Tenemos, por ejemplo, a Simón de Cirene, tenemos a la Verónica, a las hijas de Jerusalén, a ese buen ladrón en la cruz, a ese centurión que lo confiesa como el Hijo de Dios, José de Arimatea, Nicodemo. Detengámonos en algunos de estos personajes. En esta primera parte, partamos por Simón de Cirene, el cireneo. Ustedes saben que Jesús iba cargando con la cruz y en un momento los soldados temieron, lo veían tan exhausto
que temieron que muriera y que no llegara al Calvario, y le piden a este hombre, Simón de Cirene, que le ayude a llevar la cruz. Uno podría decir, ¿fue un gesto de compasión de los soldados? No, fue más bien un gesto de mayor crueldad, porque especialmente lo querían ver morir en la cruz, lo querían ver pendiente del madero, porque el libro de Deuteronomio decía, maldito el que cuelga de un madero, y por eso las autoridades judías querían verlo morir en la cruz. Lo cierto es que toman a este hombre que volvía al campo, probablemente después de una jornada de trabajo, volvía a su casa y fue obligado a llevar la cruz. Sin duda que para él en un comienzo no fue grato esto. Podemos imaginarnos, ¿no?, después de un día de trabajo, ser forzado a llevar la cruz de un condenado, que para él probablemente era un malhechor. Puedo imaginar que habrá tratado de resistirse, pero bueno, ante la presión de los soldados no era posible resistirse, y un poco a regañadientas tuvo que llevar esta cruz. Sin embargo, este encuentro con la cruz lo transformó. ¿Cómo lo sabemos eso? Lo sabemos porque el mismo Evangelio nos dice que este hombre fue el padre de Alejandro y Rufo, y en las cartas a los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, aparecen después estos hombres como miembros de la primera comunidad cristiana. Es decir, ese encuentro con la cruz que Simón de Cirene no buscó, no quiso, pero fue el comienzo de su conversión, y una conversión que va a alcanzar a su familia, tanto así que su familia va a ser parte de esa primera comunidad cristiana. Uno podrá pensar, ¿qué habrá pasado? ¿Qué fue lo que tocó su corazón? Quizás la mirada de Jesús llevando la cruz. Si ustedes recuerdan de la película La Pasión de Cristo, aparece un momento como Jesús vuelve el rostro a Simón de Cirene y como él queda impactado por ese rostro, por esa mirada. Lo habrá tocado la mansedumbre de Jesús, que como manso cordero se dirigía al matadero. Lo habrá tocado quizás esa majestad, esa dignidad con la cual sufría su pasión. Bueno, lo cierto es que su vida cambió y todo comenzó por un encuentro, fíjense, no buscado ni tampoco querido, con la cruz. ¿Cuántas personas que se encuentran con la cruz en su vida sin que la busquen y sin que la quieran? En realidad, ¿quién va a querer la cruz? Por sí misma no la queremos. No queremos sufrir, ni ustedes ni yo. La cruz llega sin buscarla y sin quererlo a nuestra vida. Pero esa cruz que no queremos, que no buscamos, puede ser un momento de gracia decisivo en nuestra vida si queremos descubrir en ella a Jesús, que la carga primero que nosotros. Ahí está la clave. Cuando la cruz golpee nuestra vida, esa cruz podrá tener muchas formas. Podrá ser una enfermedad, podrá ser un fracaso en la vida, podrá ser una humillación que a veces Dios permite, pero si sabemos descubrir a Jesús, que la carga primero, si nos dejamos tocar por Jesús, mirar por su rostro, por su mirada, ese encuentro puede ser transformante en nuestra vida. ¿Y para cuántas personas lo ha sido? Uno como sacerdote le toca conocer personas que a veces, por ejemplo, han llevado una vida dura, una vida un poco alejada de Dios, y una enfermedad puede ser transformante, los purifica, los toca, los cambia. Yo he llegado a conocer personas que me han dicho, le doy gracias a Dios por la enfermedad, por esta enfermedad, porque gracias a esta enfermedad he podido cambiar en muchas cosas. He podido cambiar este carácter duro que tenía, he podido ser más humilde, he podido reconciliarme con esta persona, he podido encontrar a Dios.
No siempre es así. A veces uno ve lo contrario, personas que ante la cruz se rebelan, se amargan, y eso sin duda no les sirve de nada. Pero para muchos es un momento de gracia. A veces un fracaso, una humillación. Uno lo ve en la vida de los santos, por ejemplo. San Ignacio de Loyola era un soldado, buscaba glorias humanas. En una batalla queda gravemente herido, varios meses está postrado en cama. Bueno, y esa derrota, que fue una gran humillación para él, va a ser el comienzo de su conversión, que lo va a llevar a la santidad. O un San Alfonso María Ligorio, que era un hombre bueno, virtuoso, un buen cristiano, pero buscaba un poco la gloria del mundo. Era un abogado de renombre, causa que él tomaba, la ganaba, y Dios permitió una gran humillación en un juicio famoso por un error, podríamos decir, de principiante. Pierde el juicio y fue para él la peor humillación. Él, el abogado más renombre del reino de Nápoles, y que humillado de esa manera. Bueno, eso fue el comienzo de un cambio en su vida, una consagración total a Dios, y después llegó a ser un gran santo. Bueno, pensemos entonces, en mi vida me he encontrado con la cruz, probablemente sin buscarlo como Simón de Cirene, ya me he encontrado con la cruz. He sabido aprovechar ese momento, gracias. Y también la figura de Simón de Cirene es una llamada a nosotros a hacernos cireneos de los demás. ¿Cuántas personas que conocemos que están llevando una cruz pesada? Ser cireneo, es decir, acercarnos, ayudarles a llevar la cruz. Debemos llevar las cargas los unos a los otros, lo dice San Pablo. Bueno, y cuando nos hacemos cireneos de los demás, en el fondo, ¿a quién le estamos ayudando a llevar la cruz? ¿A quién? A Jesús. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, este es el primer personaje amable de Simón de Cirene, con el cual nos podemos quizá identificar. Un segundo rostro amable es la Verónica. Es verdad que la Verónica no aparece en los evangelios, pero sí está en una tradición muy antigua, y su nombre ha pasado al Vía Crucis. ¿Quién es la Verónica? Una mujer que en medio de esa turba que se amontonaba sobre Jesús, burlándose de él, escupiéndole, gritándole en medio de los soldados, tiene la valentía de hacerse paso entre ellos y con un velo enjugar el rostro de Jesús. Es sin duda un gesto de compasión grande, un gesto de valentía y de compasión. De valentía porque, como les digo, tuvo que hacerse paso entre esa turba enfurecida, embravecida. O sea, para ella no valió el respeto humano. Y de compasión, ese rostro todo ensangrentado, lleno de escupos, de sudor, de sangre, y ella con un velo busca enjugarlo para brindarle una gota de consuelo en medio de un mar de amarguras a Jesús. Cuenta la tradición que en ese velo de la Verónica quedó grabado el rostro de Jesús. Incluso se conserva esa reliquia del velo de la Verónica. No sabemos si es totalmente auténtico o no, pero al menos una reliquia muy venerada, de muy antiguo. La palabra Verónica viene de vero, ícono, ¿no? Verdadera imagen, verdadero rostro. Bueno, esa malla, que sea verdad o no, quizás sí, pero lo cierto es que cada vez que nos compadecemos
del sufrimiento ajeno, como la Verónica, ese rostro de Jesús se va grabando más en nuestro corazón, se va grabando más en nuestra alma. La compasión. ¿Qué significa la compasión? Compadecer. Padecer con el otro. Sufrir con el otro. Compartir su sufrimiento con el otro. Pero la verdadera compasión en el fondo es acercarse al que sufre y buscar aliviar su sufrimiento. O sea, la compasión cristiana es siempre una compasión activa. No es simplemente quedarse llorando de lejos, yo que me lamento los niños que mueren en Ucrania. No, es acercarme al que sufre, hacerme prójimo al que sufre, para buscar enjugar sus lágrimas. Y como les digo, cada gesto de compasión auténtica, de alguna manera Jesús va grabando su imagen en nuestra alma, en nuestro corazón. Nos vamos asemejando más a Jesús. Por eso, viendo a la Verónica, nos podemos preguntar, a ver, ¿soy compasivo? Pero en este sentido auténtico que hemos dicho, es decir, busco acercarme al sufrimiento ajeno para aliviarlo a la medida de mis posibilidades. Ese aliviarlo muchas veces no va a significar quitar el dolor, porque a veces no está en nuestras manos. La Verónica no impidió que Jesús sufriera la cruz. Era imposible, no podía hacerlo. Pero al menos, como le decía recién, ese mar de amarguras fue una gota de consuelo, un bálsamo de ternura, un bálsamo de alivio. Y sin duda que para Jesús fue muy valioso eso. Bueno, también nosotros, una persona enferma, a lo mejor no le vamos a quitar la enfermedad. Esta persona que está padeciendo, a lo mejor quizás que una injusticia, un fracaso, bueno, no vamos a remediar la situación porque ya pasó, no hay nada que hacer. Pero al menos es estar con esa persona, el escucharla, el recoger sus lágrimas, el enjugar su rostro. Bueno, esa es la compasión cristiana. Pensemos entonces, ¿soy compasivo? De alguna manera ese rostro de Jesús se ha grabado en mi corazón, ha quedado grabado en mi alma. Y nuevamente aquí lo que recordábamos recién respecto a Simón de Cirene. Cada vez que lo hicisteis con uno de los más pequeños, es a mí que me lo hicisteis. Y tercer personaje amable, con esto terminamos la primera parte de la meditación, esas hijas de Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús en la octava estación del Vía Crucis? Jesús va avanzando en la vía dolorosa y se encuentra con esas mujeres que eran de la ciudad de Jerusalén, que lloran. Lloran también, podemos decir, de compasión al ver el sufrimiento de este condenado. Es un llanto de compasión que nos muestra que, bueno, primero que no todos los judíos eran malos, ¿no? Que también había sentimiento de bondad en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué les dice Jesús a estas mujeres? Les dice, hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Es decir, Jesús las invita a darle otro sentido a su llanto, a sus lágrimas, a su dolor. Y le agrega una frase que puede ser un poco misteriosa. ¿Se acuerdan que Jesús les dice, si así tratan al leño verde, ¿qué será del leño seco? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuál es el leño verde? Es Jesús. Jesús es el leño verde, ese fruto más acabado del pueblo de Israel.
en el cual desemboca toda la historia de Israel. Es el fruto de la esperanza de Israel. Entonces, de alguna manera Jesús está diciendo, le dice, no lloren por ustedes, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Si así me tratan a mí, ¿cómo van a tratarlos a ustedes? Si así me tratan a mí, que soy el fruto de la esperanza de Israel, ¿cuál va a ser el destino del pueblo de Israel? Y de alguna manera es el anuncio del destino trágico, lo que le va a pasar al pueblo de Israel muy pocos años después. Jesús varias veces anuncia la destrucción de Jerusalén, varias veces anuncia la destrucción del templo. Estos mismos soldados que lo están llevando a él al patíbulo, el año 70, van a arrasar con toda Palestina y especialmente con la ciudad de Jerusalén, lo que va a ser quizás la mayor tragedia del pueblo de Israel. Cuentan las crónicas, la historia, que fue pero macabro, ¿no? Fueron 3 años que la ciudad de Jerusalén fue sitiada, murieron 1 millón de personas, las madres terminaron comiéndose a sus hijos, están las crónicas de la época. Bueno, fue de alguna manera lo que Jesús anunció varias veces a lo largo del Evangelio. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Estas palabras de Jesús son una invitación a llorar por nuestros pecados. Muchos santos han pedido el don de lágrimas por sus pecados. San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. Se cuenta en la vida de San Francisco de Asís que hacia el final de su vida estaba casi ciego de tantas lágrimas que derramaba por sus pecados y los pecados de la sociedad. Hoy día hemos perdido el sentido del pecado. En una meditación de Cuaresma lo meditamos esto, ¿no? Como hoy quizás la mayor tragedia moral de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado. Ya nos da un poco lo mismo, todo es relativo. Claro, si hemos perdido el sentido del pecado, no tiene sentido el arrepentimiento, tampoco tiene sentido la misericordia, y evidentemente no vamos a llorar nuestros pecados. Pero los santos no han pensado así. Los santos, ¿no? Que uno sabe que han sido hombres de virtud heroica. Los santos muchas veces han tenido esa profunda conciencia de que el pecado exige penitencia y por eso han pedido el don de lágrimas por sus pecados. Entonces pidamos, bueno, si no el don de lágrimas, al menos esa verdadera compulsión del corazón, ese dolor del corazón por nuestros pecados. Y también Jesús le dice a estas mujeres, lloren por ustedes y por sus hijos. Si así tratan al leño verde, ¿cómo van a tratar al leño seco? También podemos pensar en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Una sociedad, yo me atrevo a decirlo así con todas sus letras, una sociedad apóstata, que ha renegado de Jesucristo, que ha renegado la ley de Dios. Uno puede decir, ¿qué se puede esperar de nuestra sociedad? ¿No será para llorar nuestro mundo? ¿No será para llorar quizás el futuro que nos espera? No lo sabemos, ¿no? Bueno, en esta primera parte de la meditación entonces, quedémonos con estos 3 personajes. Simón de Cirene, la Verónica, las hijas de Jerusalén. Los 3 están en el camino de la cruz, en la vía dolorosa. Tratemos de imaginarnos que nosotros estamos ahí. En medio de esa turba, estamos ahí. Vemos pasar a Jesús. Jesús pasa también por ese vía crucis de la historia. Pasa hoy día, carga con la cruz. Vamos a continuar con nuestra contemplación de estos personajes amables de la pasión. Los 3 primeros
se manifestaron en el camino del Calvario, en la Vía Dolorosa. Simón de Cirene, la Verónica, las hijas de Jerusalén. Ahora, en esta segunda parte, llegamos ya al Calvario. Jesús está crucificado. Y también, en medio de todos aquellos que se burlan, que lo increpan, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja a la cruz. También hay presencias amables. Sin duda, como dije, las más importantes, María, San Juan, la Magdalena, las otras mujeres. Pero hoy día, ahora no vamos a fijarnos en ellas, que estamos fijando en estos personajes un poco menores, por así decir, ¿no? Primero, el buen ladrón. La tradición lo llama Dimas. No aparece el nombre en el Evangelio, Dimas, pero ha sido el nombre que ha quedado en la tradición. El buen ladrón representa la esperanza en la misericordia divina. Como recordamos, había dos ladrones a los pies de la cruz. Ellos eran ladrones, eran malhechores, bandidos, ¿no? Uno de ellos muere blasfemando, ¿no? Diciéndole a Jesús, ¿no? Sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Bueno, de alguna manera, ese mal ladrón, representa un poco, no está lejos a veces de nuestro modo de pensar. A veces cuando tenemos algún mal, cuando a veces hemos tenido la tentación de decirle al Señor, Señor, a ver, si de verdad existes, si de verdad eres Dios, bueno, quítame esto, sálvame, mejórame, que no se muera esta persona. Así voy a creer en ti, si no, no creo en ti. Bueno, es un poco la actitud de este mal ladrón, ¿no? Que murió blasfemando. Pero no nos fijemos en él, fijémonos en Dimas, ese buen ladrón, que si nos fijamos en los detalles del Evangelio, es realmente notable lo que pasa en el alma de este hombre. Fue sin duda tocado, pero tocado de una manera muy fuerte por Jesús. ¿Qué es lo que hace el buen ladrón? Si nos fijamos en lo que él dice, en sus actitudes, vemos que él hace un acto de fe, cree, se arrepiente, confiesa su pecado, da testimonio de Jesús y ora con confianza. Ante todo cree, porque sin duda él está viendo morir a Jesús. O sea, había que tener fe para ver a este hombre muriendo, fracasado a los ojos del mundo y muriendo de esa manera, y para creer que él ha de reinar, porque le va a decir, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, decirle eso a Jesús significa de creer que, bueno, ese hombre que está pendiente de la cruz, es verdad que va a reinar, Entonces, y eso realmente es notable. O sea, si nos fijamos los apóstoles ya habían perdido totalmente esa fe. Claro, le conservarían seguramente afecto a Jesús, pero que iba a reinar, no, fracasó. Pero este hombre cree, ¿no? O sea, lo ve morir y cree que va a reinar, cree que tiene poder. O sea, lo que nadie creía. Acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Luego se arrepiente, confiesa su pecado, parte reconociendo que es justa su condena, ¿no? O sea, le dice al otro ladrón, mira, nosotros estamos sufriendo justamente. O sea, hay que ser humilde para decir eso, ¿no? O sea, que yo esté acá crucificado, que yo esté pendiente de la cruz, que me estén matando, es justo, es de justicia, me lo merezco. Es decir, este buen ladrón no niega su pecado, no busca autojustificarse, que es el mal de tantos hoy día, negar el pecado. Otros tienen la culpa, o la culpa será de la educación que recibí, la sociedad, pero en fondo
esa tendencia a autojustificarse. Pero no, él reconoce que es justa su condena. Y implícitamente también la acepta, porque en ningún momento le dice a Jesús que lo libre de la cruz, que lo libre de la muerte. Él da por hecho que va a morir. A Jesús lo único que le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, acepta su propia muerte, acepta su castigo, se arrepiente, confiesa su pecado, da testimonio de Jesús. O sea, no solamente le dice al otro ladrón, le dice, es justo que lo que nosotros estábamos padeciendo, sino que dice, en cambio este hombre no ha hecho nada malo. O sea, se atreve a dar testimonio de Jesús. Bueno, y sobre todo, esa súplica confiada que dirige a Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es interesante también fijarse que el ladrón no le dice a Jesús, no parte diciendo acuérdate de mí, sino al final se lo dice. Primero ha confesado su pecado, primero manifiesta su arrepentimiento, y luego, recién una vez que ha confesado su pecado, se atreve a decirle a Jesús, acuérdate de mí. Es grande, ¿no? Es notable este hombre, ¿no? Y no pide ser salvado de la cruz, como decía, sino que pide simplemente, Señor, acuérdate de mí. O sea, en el fondo le está diciendo, bueno, ten piedad, ten misericordia. Tú verás cómo te acordarás de mí. Tú verás lo que harás de mí. O sea, realmente notable, o sea, de una humildad que es para envidiarla. Bueno, y sin duda que este acto de fe de este hombre, este sincero arrepentimiento, esta confesión de su culpa, esta confianza, esta súplica, va a hacer que va a obtener mucho más de lo que pedía. Porque ¿qué es lo que le promete Jesús? El paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, todos sus pecados quedaron perdonados. Sin duda un acto de amor tan grande, perdonó todos sus pecados. Y Jesús le da mucho más. Él no se atrevió ni siquiera a pedirle, ¿se acuerdan que los apóstoles a veces le pedían, Señor, que yo esté a tu derecha, a tu izquierda, en tu reino? O sea, le pedían poder, gloria. No, él no se atrevió a pedir nada de eso. Simplemente acuérdate de mí. Y obtuvo mucho más. Jesús le promete el paraíso. Bueno, acá tenemos, yo creo, algo muy hermoso, ¿no? Cuando nos dirigimos al Señor así, con humildad, con confianza, Él nos da mucho más de lo que pedimos. El Señor no se deja vencer en bondad, no se deja vencer en generosidad. El buen ladrón fue sin duda un consuelo para Jesús, porque pudo ver visiblemente ya un fruto de su sacrificio, ya un fruto de su pasión. Probablemente lo meditamos ayer en ese texto de Sor Ana Catalina Emmerich, ¿no? en la hora santa. Quizás la mayor tentación que el demonio puso en Jesús fue, en el fondo, bueno, y todo lo que vas a sufrir, ¿para qué? Mira a todos estos ingratos, mira cómo te van a pagar, ¿vale la pena tanto sacrificio? Bueno, pero ahí el buen ladrón le mostró a Jesús ya, sí, vale la pena. Al menos ya este hombre ha sido tocado, ha abierto su corazón. No es en vano, no toda esta sangre que voy a derramar se va a perder, no va a ser en vano. Fue un consuelo para Jesús. Bueno, cada vez que arrepentidos volvemos a Jesús, que somos humildes, cada vez que un pecador se convierte, que cambia de vida, cuánto consuelo para el corazón de Jesús, cuánta alegría en el cielo. Esa es la mayor alegría que podemos brindarle a Jesús. Una vida cambiada, una vida santa, esa humildad de corazón, ese cambio de vida, esa confesión de nuestros pecados, ese romper con ese vicio, con esa cadena, con esa esclavitud.
El buen ladrón representa la esperanza para todo pecador. Esa esperanza es la misericordia. Siempre, mientras estemos en esta vida, siempre habrá una reserva de gracia y de misericordia para nosotros. Basta que seamos como el buen ladrón, humildes. Acuérdate de mí, Señor. Luego, otro rostro amable, si bien ya una vez muerto Jesús, el centurión. El centurión, ustedes saben que era el jefe de los soldados, ¿no? Jefe de esa cohorte romana, se llamaba centurión porque comandaba a 100 soldados, a 100 legionarios. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Jesús muere en la cruz, una gran oscuridad se cierne sobre la tierra, tiembla la tierra misma, y el centurión exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un acto de fe. ¿Qué lo llevó a reconocer a Jesús? Dicen los evangelios, por una parte, dice, al ver, el evangelio de Marcos dice, al ver que expiraba así. Es decir, esa dignidad, esa majestad de la muerte de Jesús, el modo como expiró, el modo como murió. Este centurión habrá visto a cuántos condenados, cuántos crucificados a lo largo de su carrera militar, pero nunca había visto un hombre que muriera de esa manera, perdonando a sus verdugos, abandonándose totalmente en las manos del Padre, con gestos de amor. La mayoría de los condenados a muerte morían como ese mal ladrón, blasfemando. Bueno, al ver que expiraba así, Lucas dice, al ver lo que había sucedido. Y Mateo agrega, al ver el terremoto y lo que pasaba. Es decir, una mezcla entre la majestad de Jesús muriendo en la cruz y también los signos de la naturaleza que se manifestaron. Pero lo cierto es que exclama, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Es el primer pagano que se convierte luego en la muerte de Jesús. Pero si nos fijamos más, estas palabras del centurión son de una tragedia y de un drama impresionante. O sea, después de todo lo que hicieron a Jesús, decir, pero era el Hijo de Dios. O sea, y a este Hijo de Dios le hicimos todo lo que le hicimos. A este Hijo de Dios lo tratamos de esta manera. O sea, qué manera de fracasar, qué manera de equivocarnos, qué ceguera, qué dureza del corazón. O sea, es dramático pensar, ¿no?, lo que tiene que haber pasado por el corazón de este hombre, ¿no? O sea, ¿pero cómo? Y yo, como yo centurión aquí, yo al mando de todo esto. Bueno, pero para este hombre, sin duda, que todavía había misericordia. Cuenta la tradición, no hay certeza que sea verdad o no, pero que este hombre verdaderamente después dejó las legiones, se integró a la comunidad cristiana. Bueno, no lo sabemos con certeza, pero sin duda que para él todavía había misericordia. Pero qué drama sería que llegara el momento de nuestra muerte y nos encontráramos ante Jesús y exclamáramos, porque no nos dimos cuenta en esta tierra, era verdad, nos equivocamos. Podemos imaginarnos a Anás, Caifás, las autoridades judías en el momento de su muerte, encontrándose ante el mismo Jesús. Podemos imaginarnos a Herodes, a Pilato, a esa soldatesca embrutecida, a este hombre, y este ahora es mi juez. El libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento
coloca unas palabras tremendas que la Iglesia siempre las ha visto como la expresión de los condenados, ¿no? En latín son ergo errabimus, es decir, luego nos equivocamos, o sea, fracasamos cuando ya no hay nada más que hacer. Bueno, el centurión tuvo esa oportunidad. Nosotros tenemos esa oportunidad. Mientras estemos en esta tierra, hay siempre una reserva de gracia y de misericordia. Y por último, los últimos personajes así, podríamos decir, menores, pero que son rostros amables, la pasión, José de Arimatea y Nicodemo. Ambos pertenecían al Sanedrín. Lo que también vuelvo a decir, no todas las autoridades judías eran malas, ¿no? No todos eran corruptos. Había gente de buen corazón. Eran discípulos en secreto de Jesús. Nicodemo ya lo conocemos. Alguna vez había ido de noche a conversar con Jesús. Lo muestra el Evangelio de San Juan. Nicodemo, al parecer, era un personaje que está históricamente, se lo conoce históricamente, no era una de las grandes fortunas judías de la época. Eran discípulos de Jesús en secreto, por temor, por ese respeto humano, ¿no? Yo creo que más de alguno habrá hecho la experiencia, cuando alguien está en un ambiente muy hostil, como que nos cuesta manifestarnos por la verdad. Bueno, pero al menos en este momento dieron la cara. En el momento decisivo dieron la cara. Y también el Evangelio dice, ¿no?, que respecto de José de Arimatea, que no había consentido en el proceder de los demás. O sea, en la secesión del Sanedrín no había consentido, había sido una voz disidente. O sea, al menos, o sea, sin duda que tiene un mérito muy grande, ¿no? Si a lo mejor al comienzo habían sido medio vacilantes, medio temerosos, se escondían, no se atrevían a dar la cara por Jesús, pero ahora en el momento decisivo, sí que dan la cara. José de Arimatea se acercó a Pilato con valentía, pidió el cuerpo de Jesús, se declaró públicamente amigo de un condenado a muerte. O sea, dieron la cara, ¿no? Nicodemo, que era un hombre rico, como le digo, regaló 100 libras de mirra y aloe para su sepultura. Eran 32 kilos, era una cantidad grande, era un poco lo que se usaba para embalsamar y sepultar a los reyes, a los grandes de este mundo. O sea, dieron la cara, ¿no? Y por contraste, pone en mayor evidencia la cobardía de los discípulos, porque salvo San Juan, uno hubiera esperado que los discípulos se encargaran de la sepultura de Jesús. Salvo San Juan, ninguno estuvo ahí. Ninguno estuvo ahí. Bueno, José de Arimatea y Nicodemo son una llamada también a nosotros a dejar de lado todo respeto humano. ¿Sabe lo que es el respeto humano? ¿No? Esa vergüenza de manifestarnos por Jesús, de manifestarnos por la verdad. Ese miedo al que dirán, a la burla, a la ironía, al desprecio, a la mofa. Y que hoy día, sin duda, ¿no? Yo creo que hoy día muchos católicos vivimos un cierto complejo de ser católicos. Como que casi nos da vergüenza, ¿no? A mí me da rabia, a veces yo escucho gente que, como para disculparse, si yo soy católico, pero no fanático, o sea, como al tiro como para disculparse, ¿no? O sea, en el fondo no tanto, ¿no? Para que no me molesten, ¿no? No puede ser, ¿no? O estamos con Jesús o estamos contra Él. Que es José de Arimatea, que Nicodemo, ¿no? Que cuando nos inspiren, nos ayuden a dar ese testimonio de la verdad. Jesús ante Pilato le dijo eso, ¿no? Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Testimonio de la verdad. Testimonio de la verdad
ser testigos de Cristo con nuestra vida en primer lugar, con nuestras obras y cuando es necesario también con nuestras palabras. Quedémonos entonces con estos tres personajes. Siempre la oración personal es quizás lo más importante de un retiro, ese trabajo que yo hago yo a solas con Dios. Entonces fijémonos, el buen ladrón, repasemos todos los gestos y palabras del buen ladrón, la esperanza para el pecador, la promesa de Jesús, el centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, que no lo vayamos a confesar demasiado tarde, y José, Arimatea y Nicodemo, para que nos den esa valentía para dar testimonio de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.